Doctor, buenas tardes. Todavía no ha empezado la reunión porque no oigo nada. No la hemos empezado. Ok. Gracias, doctor. Estamos en la preparación y muchas gracias porque luego se me olvida agradecerle su presencia en estos eventos tan importantes. Ay, doctor, gracias por invitarme. Aquí estoy para cualquier cosa. Muy bien. Ya está arriba. Ahorita paso la sesión. Muchas gracias, ya me llegó a ver. Ya le mando la... Ese fue un hola, ahorita le mando la sesión. Sí. Usted Listo. me indica cuando ya podamos comenzar la presentación, doctor. Vamos a esperar 2 minutitos, por favor. En 2 minutitos empezamos. Voy a repartir la información que me han mandado, por favor. Claro, doctor. Agradecemos a todas las personas que se están conectando. Ya vi que se conectaron varias personas del Colegio Alzate, de la secundaria, José Ortiz de Domínguez también. Agradecemos que estén con nosotros. En unos momentos más vamos a comenzar la charla con el doctor Alberto Saladino García, al cual tenemos el honor de estar el día de hoy con él. De igual forma, el doctor está en espera de la serie de preguntas al final de la sesión para que puedan ir preparándolas si tienen alguna inquietud con respecto a José Antonio Alzate. ¿Quién mejor que él para responder todas sus dudas? Así que en unos momentitos más vamos a comenzar. Estoy enviando para ver si al final pueden poner un pequeño video que elaboró un
video que elaboró Canal 11, me pidieron un guión y lo editó para conmemorar al SAT. Es muy bonito, dura creo que un minuto y medio. Entonces ya se los envié para que al final sea algo así como el epílogo de este evento. Estoy a sus órdenes, podemos dar inicio cuando usted me diga, por favor. Claro, doctor, con todo el gusto. Y sí, el video lo ponemos al final de la sesión, está muy bonito. Realmente sí fue un proyecto que, bueno, vi el video que lo realizó con Canal 11 precisamente. Bueno, creo que les va a gustar a nuestros jovencitos que están conectados precisamente hace un momento. Entonces damos inicio para la charla. Vamos a comenzar. Esta es tercera llamada. Buenas tardes tengan todos ustedes, instituciones y usuarios que nos acompañan el día de hoy. Esta semana, en conmemoración al 222 aniversario luctuoso de José Antonio Alzate, Casa de Cultura realiza una serie de actividades académicas y culturales en memoria de este ilustre personaje. Preocupados por la difusión y propagación de sus aportaciones, se lleva a cabo el Festival El Plinio de México, recordando la importancia de la cultura científica y la aplicación de ella en la sociedad, como José Antonio Alzate nos mencionaba. La física, esta ciencia tan útil como deleitosa, en la que, como en el más delicado espejo, aún los rústicos registran las maravillas de la omnipotencia, no puede ampliarse y difundirse si no se unen los aplicados de todo el orbe a exponer lo que diariamente observan. Esta frase, también retomada del libro El sabio José Antonio Alzate y Ramírez de Santillana, escrita por el doctor Alberto Saladino García, a quien tenemos el honor de tener el día de hoy con nosotros. Déjenme les comento que el doctor Alberto Saladino García es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, respectivamente. Desde 1981 ha sido profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, teniendo a su cargo asignaturas relacionadas con la historia y la filosofía. Director de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América Latina y el Caribe en 1998 al 2000, presidente fundador de Historiadores de las Ciencias y las Humanidades AC de 2007 a 2010. Ha dado conferencias y participado en diversos coloquios y congresos en diferentes países del mundo, como España, Argentina, Canadá, Rusia, Perú, Japón, Grecia, Italia, China, Israel, Portugal, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Uruguay y Brasil, entre otros, y en la mayoría de las universidades autónomas del país. Ha sido profesor invitado en diversas universidades, entre ellas Cienfuegos, Sonora, Puebla, Baja California, el Instituto de Graduados en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Tamkang, Taipei y la UNAM. Está afiliado a diversas asociaciones científicas y académicas. Por ejemplo, fue presidente fundador de la Corresponsalía Toluca del Seminario de Cultura Mexicana 2010 al 2013. Es miembro del Observatorio Filosófico de México, OFF 2009, de la Asociación Filosófica de México, AFM, y de la Sociedad Brasileña de Historia de Ciencia. Pertenece al Comité Académico del Seminario Internacional de Filosofía de la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez y es miembro de la Asociación para la Historia, Filosofía y Pedagogía de las Ciencias Matemáticas. Miembro desde 1990 del Sistema Nacional de Investigadores e investigador a tiempo completo de la Facultad de Humanidades de la UAM. Centra sus estudios en los proyectos sobre filosofía, política y filosofía en América Latina. Ha sido un prolífico autor de vasta obra que se compone de libros, artículos y ensayos y textos de divulgación escritos en castellano, portugués, inglés y chino. Entre sus publicaciones podemos mencionar dos científicos de la Ilustración hispanoamericana, José Antonio Alzate y Francisco José de Caldas, de 1990, Ciencia y Prensa de la Ilustración Latinoamericana, de 1996, y América Latina, Espacio Vital, Interpretaciones Interdisciplinarias desde Asia, de 2009, además de su labor como coordinador en obras como
Humanismo Mexicano del siglo XX del 2005, y La Nueva Nao de la famosa América Latina, intercambios culturales, económicos y políticos entre vecinos distintos de 2009, entre otros. El día de hoy nos presenta una de sus obras más significativas para nuestra comunidad, el sabio José Antonio Alzate Ramírez de Santillana, donde podremos vislumbrar el papel de José Antonio Alzate en la cultura ilustrada novohispana. Adelante, maestro. Muchas gracias por esta muy larga presentación. En realidad voy a hacer un pequeño cambio. Yo creo que el libro El sabio José Antonio Alzate es un libro editado por la Universidad Autónoma del Estado de México, que ha tenido muy buena recepción. Prácticamente es una obra que se agotó hace algún tiempo. No ha habido inquietud por editarla, pero se encuentra se encuentra en PDF, en varios fondos, entre ellos el de la Biblioteca Nacional, también el de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Facultad de Humanidades. Y bueno, yo quisiera remitir hacia allá a los interesados en tener una semblanza humana, una semblanza intelectual de José Antonio Alzate en esa obra. Hoy más bien lo que quiero compartir con ustedes para motivar el diálogo, el debate, es presentar por un lado una pequeña semblanza que escribí en un libro que hicimos a 6 manos con la colaboración de 2 prominentes científicos, Salvador Galindo Uribarri, que es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, y el astrónomo Marco Arturo Moreno Corral, que su vida la dedicó, trabajó en el Instituto de Astronomía de la UNAM. El libro que escribimos es El astrónomo José Antonio Alzate. Entonces voy a leer una pequeña semblanza y luego quiero más bien compartir con ustedes una idea que me parece es un muy bonito epílogo para comprender la importancia de José Antonio Alzate en el ámbito del desarrollo intelectual de México, particularmente de la Nueva España. Entonces empiezo con esta primera parte. José Antonio Alzate Ramírez de Santillana nació en Ozumba el 20 de noviembre de 1737. Esta fecha que él nace no ha sido una fecha muy adecuada para poder hacerle conmemoraciones, porque coincide con el inicio de la Revolución Mexicana, diría el presidente actual, de la tercera transformación nacional. Entonces eso ha oscurecido la relevancia de Alzate. Murió en la Ciudad de México, igual en otra fecha pero que en Ozumba es muy linda, ya se hace una festividad en este día. Murió el 2 de febrero de 1799. Si bien tuvo una formación profesional de presbítero, al iniciar su preparación durante la época de la introducción de las ideas de la Ilustración, estas lo impregnaron de sus valores, en particular la inquietud por investigar rigurosamente la naturaleza, al grado de promoverla mediante su obra científica, tanto como investigador y sobre todo como un popularizador de los conocimientos racionales, por lo cual lo he identificado como el padre de la divulgación científica novohispana y en general, yo creo que en América Latina. Alzate incursionó en los ámbitos de las ciencias naturales, astronomía, botánica, física, geografía, química, zoología, etc. Como se podría decir, o como yo ahora digo, junto con algunos colegas, él tuvo una visión transdisciplinaria, y qué bueno, es un antecedente para poder mostrarnos que el diálogo del conocimiento científico con otras disciplinas enriquecen, dan mayores posibilidades para
poder llegar a resultados satisfactorios. En el campo de la tecnología fue un inventor de primera, inventó el jabón de aceite de coco, el obturador automático, este elemento tan importante que en esa época, cuando él vivía tan abundante el agua en la Ciudad de México, se requería detenerla, y él creó un artefacto justamente para poder hacerlo, el obturador automático. Presentó un proyecto de carro para recoger la basura de la Ciudad de México, un modelo de molino de viento para desaguar minas y una propuesta para elevar una de las campanas de la catedral de la capital del virreinato. Y en el campo de la divulgación cultural fundó las publicaciones siguientes: Diario Literario de México de 1768, Asuntos Varios sobre Ciencias y Artes de 1772, Observaciones sobre la Física, Historia Natural y Artes Útiles de 1787, y naturalmente su obra maestra para bien de la historia cultural de las publicaciones, la Gaceta de Literatura de México de 1788 a 1795. Además, como periodista y una persona muy interesada en difundir sus investigaciones, sus trabajos que realizaba, fue un asiduo colaborador de la Gaceta de México. Hay que decir que en ese periódico semanal que se convirtió en el más longevo de la época novohispana, allí publicó un artículo verdaderamente deslumbrante que lleva y que lo hace tan actual José Antonio Alzate, porque allí señaló, y lo digo aquí a propósito de lo que señalaba la maestra Carla, que decía que fue el Plinio de Nueva España. En realidad Alzate es Alzate, y este personaje ciertamente conoció una información de Plinio que también la difundió Galileo Galilei, y que fue el que se dedicó a partir de 1767 hasta el día en que publica este artículo que les estoy mencionando en la Gaceta de México de 1784, si no recuerdo mal, 1787 debiera de ser, esta colaboración que hace José Antonio Alzate, creo que es 84, esta colaboración que hace allí busca resolver un problema que estaba quejando a su época, que era el problema del cambio climático. Y entonces él va a dar una respuesta impresionante. Él va a decir que el cambio climático que se está dando en nuestro planeta en el siglo XVIII se debía a las manchas solares, que las manchas solares, estos fenómenos que ocurren sobre la superficie del Sol, eran causantes de esos problemas de enfriamiento de la Tierra. Y en ese sentido, entonces, vamos a encontrar que sus artículos fueron siempre textos muy lúcidos, productos de su investigación. Por eso fue muy reconocido este personaje. Por ejemplo, se le hizo socio correspondiente del científico francés Alexandre Guy-Pingré, y luego miembro de la Academia de Ciencias de París en 1771. Fue miembro de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, y naturalmente lo distinguieron como un socio correspondiente del Real Jardín Botánico de Madrid, de uno de los más importantes en esa época. La membresía que él tuvo en la Academia de Ciencias de París se debe al reconocimiento de su labor astronómica, que lo llevó a hacer observaciones, por ejemplo, sobre el paso de Venus sobre el disco del Sol, un fenómeno que, por cierto, el año pasado sucedió, y aquí en Toluca un astrónomo aficionado nos invitó allí en Ciudad Universitaria a ver ese fenómeno que volvió a ocurrir el año pasado, y pudimos ver cómo este pulgarcito de los planetas que hay en el sistema solar nuestro, Venus, pasa como si fuera una cabecita de alfiler sobre el disco del Sol, o sea, crean una especie de eclipse insignificante, y por eso hay que reconocer la viabilidad, la importancia de José Antonio Alzate en este sentido. Quiero pasar en segundo lugar
hacer una exposición acerca de lo que me parece es lo más lúcido del pensamiento, de las conclusiones intelectuales de José Antonio Alzate, y que tienen que ver justamente con la concepción y difusión de uno de los valores más importantes de la época moderna, que se consolidó a lo largo del siglo XVIII dentro del movimiento conocido de ilustración, que yo he denominado una verdadera revolución que sucede en ese siglo, una revolución cultural, porque la ilustración cambió la mentalidad del hombre, cambió la forma de pensar de nuestras sociedades, y que hoy estas formas de pensar que denominamos moderna, pues se olvidaron en el siglo XVIII. El siglo XVIII fue un siglo paradigmático en el desarrollo de la civilización moderna, porque en ese siglo sucedió la revolución política más importante, de hecho 2 revoluciones políticas, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Sucedió una revolución social, aparecieron de manera nítida las 2 clases sociales, sucedió una revolución económica, apareció la revolución industrial, y claro, la revolución que contextualizó esos grandes aportes de las sociedades occidentales, y no solo de las sociedades occidentales durante el siglo XVIII, fue esto que yo denomino revolución cultural, y que los estudiosos de la historia del pensamiento denominan movimiento de la ilustración. El movimiento de la ilustración, los grandes pensadores, los grandes intelectuales, los grandes científicos del siglo XVIII que estimulan a la ilustración, lo van a hacer porque ellos van a formular los valores que estamos desarrollando en la época moderna. Fue en el siglo XVIII cuando se consolidó como un valor de las sociedades modernas el ideal de libertad, el ideal de fraternidad, estos ideales de democracia, de justicia, que son por los que estamos permanentemente proclamando de que se impongan como el elemento que fundamente las relaciones sociales. Bueno, pues José Antonio Alzate contribuyó a consolidar uno de esos valores de la modernidad, y que es el que denominamos la idea de ciencia, la ciencia moderna. ¿Cuál fue la concepción que José Antonio Alzate tuvo acerca de la ciencia? Bueno, en primer lugar, él va a plantear que la ciencia la va a conceptualizar como la fuente irresistible de todo conocimiento. En efecto, la mentalidad moderna de José Antonio Alzate se respalda en su propio quehacer científico. Lo esclareció de la manera siguiente, esto escribió Alzate: el estudio de la naturaleza es tan ameno, tan deleitoso, que solo puede resistirlo un genio estúpido. Por propia conveniencia, deberían los hombres tomar algunas nociones para deleitarse y reconocer a cada paso las maravillas que el Supremo Creador tiene presentadas a nuestra curiosidad, a nuestra utilidad y también a nuestra contemplación. O sea, este poema prácticamente que escribe Alzate, de decir que la naturaleza es lo más maravilloso que nos ha dado el Creador. Recuerden que él es un religioso, él es un sacerdote, pues, y nos los ha dado el Creador, no para que solamente lo admiremos esas maravillas, sino para que nos acerquemos a su comprensión. Por eso él va a plantear entonces que el compromiso que adquiere es sobre el cultivo de la ciencia, para poder desarrollar conocimientos verdaderos, conocimientos que pueden ser probados justamente en la práctica de la investigación, y a eso es a lo que va a denominar precisamente conocimiento científico. Por eso él, aunque es un religioso que cree que tiene una base de credibilidad teológica, no va a estar al margen de la comprensión de la realidad, en este caso natural, y él va a establecer que la función que le corresponde a la comprensión de los fenómenos de la naturaleza, de esas maravillas, y él pues está teniendo enfrente de él, ha nacido allí en línea recta, de donde nació, en línea recta al volcán Popocatépetl, hay 14 kilómetros. Él tiene este inmenso volcán, el segundo más alto de nuestro país, allí enfrente, y seguramente todo eso despertó su curiosidad. 2. Concibió la ciencia moderna
como el medio para la ilustración, para el esclarecimiento de la realidad. Tuvo un alto aprecio por el conocimiento científico al identificarlo como producto del ejercicio intelectual del ser humano en su tarea de buscar la verdad de las cosas, de los fenómenos y de los objetos dispuestos por el Creador. La comprensión del proceso de investigación científica lo llevó a explicitar que su mayor importancia consiste en considerar sus resultados como el principal contenido para la educación pública, trascendiendo el mero afán de erudición. Así lo apuntó. Son las palabras de Alzate. Me obliga irresistiblemente a tomar la pluma siempre que considero poder contribuir con mis cortas luces a la instrucción común. Fin de la cita. Alzate no dio clase en ninguna institución, le impidieron dar clase en la Real y Pontificia Universidad de México, que hubiera hecho una labor espléndida. Le impidieron incluso participar en la fundación y dirección de la primera Casa de la Ciencia en México, que fue el Real Seminario de Minería, al que le construyeron un palacio modesto primero, que se encuentra en la calle de Guatemala, en el centro de la Ciudad de México, y luego, como era en esto que algunos han denominado la Casa de la Ciencia de la época virreinal, le construyeron un palacete que hoy lleva el nombre de Palacio de Minería. Bueno, no le impidieron a Alzate dar clase, pero él sabe que el contenido de la educación debía de ser un contenido científico principalmente. A la gente hay que enseñarla a razonar, hay que enseñarla a explicarse los fenómenos. Esa es la función de la educación, y claro, el contenido de la educación tiene que ser, a propuesta de Alzate, de carácter científico. 3. Practicó la investigación científica con el afán de atender los cuestionamientos humanos sobre las más diversas manifestaciones de la realidad, concentrándose en la explicación de los fenómenos de la naturaleza, como he dicho. De los muchos casos con los cuales ejemplificar este rasgo sobre su concepción y práctica de la ciencia moderna, recuerdo su prestancia para observar una aurora boreal el 14 de diciembre de 1789. Inició su relato en los términos siguientes. Serían, dice Alzate, las 8:30 de la noche, cuando mi mozo advirtió se registraba en el cielo una luz particular por la parte del norte. Al punto subí a mi pequeño observatorio y registré una parte del círculo formada de una luz roja oscura. La persuasión en que estaba de que las auroras boreales solo son observables en las partes septentrionales o meridionales del globo me tenían perplejo. Fin de la cita. Y en efecto fue un fenómeno único. No hemos no hemos visto en forma continua auroras boreales, esas luces, esos resplandores de color verde azulado que se dan en la atmósfera en nuestro territorio. Ese es un fenómeno común en el Polo Norte, y los que viven en Canadá, en Noruega, en Finlandia, en Suecia, se solazan por este fenómeno, esta maravilla de la naturaleza. Bueno, pues Alzate, en realidad, él observa algunos resplandores de esta y se aplica a hacer una investigación de ese fenómeno tan extraño, y lo ve como un fenómeno que hay que investigar. No lo ve como o no lo explica él, no lo justifica solamente como una producción que aparece de la nada, sino que busca una causa explicativa. 4. Procedió metódicamente en su quehacer científico al concebir el método como herramienta, instrumento o medio indispensable para internarse en la investigación rigurosa de la realidad. Eso lo prueban varios de sus textos, por lo que tomo como representativo el que tituló Observaciones físicas ejecutadas en la Sierra Nevada. En la Sierra Nevada es el otro volcán, el que está a un lado de Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, que por su exposición literaria y experiencia debe ser considerada una de las primeras crónicas científicas. En él
Se exhibe el proceder sistemático y metódico de Alzate en virtud del rigor con que siempre procedió en este ámbito nociológico. Sí, Alzate no hablaba, no explicaba los fenómenos simplemente como ocurrencias, sino eran productos de una investigación muy acuciosa, de carácter metódica, y él encontró desde entonces que cultivar el conocimiento científico requiere de estar bien dotado de un método, de ese instrumento, con lo cual acercarse a comprobar las hipótesis que se plantean. Y ese artículo que he citado es un artículo magistral, un relato verdaderamente insólito de cómo él está haciendo su experiencia científica allá en las alturas, en la llamada Sierra Nevada. 5. Identificó el conocimiento científico como el motor del progreso humano, por lo que comprendió y promovió su cultivo como el medio más conveniente forjado por el ser humano para el mejoramiento en todos los ámbitos de la vida. Consecuentemente, José Antonio Alzate identificó el quehacer científico como el saber fundamental para el progreso. Igualmente existen referencias múltiples al respecto en su extensa obra. El 11 de septiembre de 1792 escribió, abro comillas, la física, esta ciencia tan útil como deleitosa, en la que como en el más delicado espejo, aún los rústicos registran las maravillas de la omnipotencia, no puede ampliarse y difundirse si no se unen los aplicados de todo el orbe a exponer lo que diariamente observan. Y en efecto, él ve que entonces el conocimiento científico hay que desarrollarlo para que tenga beneficios en la sociedad. Es un medio, es una plataforma para el progreso de las sociedades. 6. Promovió el carácter práctico de los resultados de la investigación para colaborar en la solución de la problemática social, pues debe enfatizarse, fue el principio que orientó su práctica científica. Diversos testimonios se pueden extraer sobre la manera como desarrolló la utilidad de la ciencia. En uno de ellos se ufana del impacto logrado en la vida, el cual señala en los términos siguientes, y escribió: se estableció en Tehuantepec, en Oaxaca, una fábrica de añil. A su establecedor, el fundador, el dueño, llegó a sus manos la Gaceta de Literatura, el periódico que él dirigía, en la que se trata del mejor método para extraer la fécula o añil, y puesta en planta la operación, consiguió el fin de sus afanes. O sea, que él vislumbró que el conocimiento científico no se debe cultivar solo por el conocimiento científico, o sea, por el afán de saber más, por un criterio meramente erudito, de erudición, sino que el conocimiento científico tiene que tener como finalidad servir para beneficio económico, cultural, educativo del ser humano cultural. Por eso nosotros encontramos que Alzate vino a aportar en Nueva España las bases para que el cultivo de la ciencia se viera como un valor fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. 7. Promovió la democratización de los conocimientos científicos para contar con mejores elementos que permitieran comprender la realidad y aminorar la problemática existente. En el prólogo del primer número de su Gaceta de Literatura de México, puso como reto, escribió, omitiré los descubrimientos que se han verificado en Europa, así como en la física experimental, la matemática, medicina, química, que son los objetos de interés, deben ocupar estas, pienso yo, decía él, mi atención, por lo cual es una forma de servir a mi patria. Aquí, en esta visión de José Antonio Alzate, quiero destacar dos ideas. Primero, decirles que él se echó a cuestas y puso sus recursos económicos para editar sus obras, fue un autofinanciador de sus empresas periodísticas y lo hizo con un afán
de contribuir a que los conocimientos científicos se difundieran, que llegaran a todo mundo. La obra que hizo en la Gaceta de Literatura de México la podemos ver con lo que hoy hacen muchos, por ejemplo, la Wikipedia, que de manera libre, sin costo alguno, se ha responsabilizado a la tarea de difundir todo tipo de saber, pero Alzate solamente difundía saberes científicos y técnicos que tuvieran un uso inmediato. Y por eso yo digo que él, en realidad, puso en relación a la ciencia con la práctica democrática, democratizó el conocimiento científico, buscó llevarlo a todo mundo, a todo aquel interesado en conocer el desarrollo del conocimiento científico. Por eso, y estoy terminando mi intervención, quiero leerles una paginita más donde busco concluir estas reflexiones. Sus reiterados compromisos periodísticos de popularizar conocimientos útiles me han llevado a sustentar que José Antonio Alzate es el padre de la génesis de la divulgación científica y cultural, por haber dadole mayor importancia a la publicación de artículos científicos, literarios, técnicos y humanísticos, y por el desprendimiento de su patrimonio al invertirlo en la edición de 4 publicaciones periódicas como los medios más idóneos para democratizar los contenidos de los conocimientos racionales. De manera que el reconocimiento a José Antonio Alzate como padre de la divulgación científica y tecnológica tiene abundantes pruebas y muy sólidos argumentos por el impacto de la función de sus labores científicas y periodísticas al coadyuvar a incardinar los conocimientos científicos, humanísticos y técnicos en la vida cultural de su época, concretar la comunicabilidad como elemento inherente del conocimiento científico, promover la actualización de los avances tanto científicos como técnicos, cultivar la concepción útil de los conocimientos científicos y técnicos, propugnar la más amplia vulgarización de informaciones científicas y técnicas con el empleo del castellano. Aquí quiero decirlo eso, en esa época muchos de los textos que se escribían en latín para unos cuantos, solamente para la élite, y Alzate tuvo esta virtud de escribir esta información en castellano para que todos los que supieran leer, los que decía él, los miembros de la República de las Letras, pudieran tener acceso a lo último, a los conocimientos de frontera, diríamos hoy, pero también fue un hombre que colaboró en la formación del primer tipo de público interesado en temas culturales, específicamente en la asimilación de asuntos científicos y técnicos, en aprovechar los avances técnicos para lograr mayor calidad en la impresión de sus publicaciones. Debo decirles que hay una evolución técnica. La imprenta que usó para editar su primer libro es más limitada, menos avanzada que la última que él va a usar para publicar la Gaceta de Literatura de México. Entonces, tenemos nosotros que este personaje fue un hombre que buscó siempre poner en práctica lo más avanzado del desarrollo técnico. Y sobre todo a él lo debemos reconocer como el hombre que anticipa las publicaciones académicas en nuestro país, las que surgieron en el siglo XIX, pues muchas de esas publicaciones que se van a editar en el siglo XIX por parte de sociedades científicas van a reproducir incluso los artículos de José Antonio Alzate. En fin, él utiliza la prensa como espacio para la crítica, el cuestionamiento, el debate y la discusión de ideas e informaciones científicas. A él le corresponde reconocer el compromiso social de desarrollar y de difundir conocimientos para exaltar el sentimiento patrio. Aquí habría que decir que José Antonio Alzate lo podemos tener como el padre del nacionalismo científico, porque él motivó el desarrollo del conocimiento científico para que supiéramos de nuestra geografía, para
que supiéramos de nuestros recursos florísticos, de nuestros conocimientos zoológicos, de nuestros conocimientos, de nuestros recursos mineralógicos, y entonces ese conocimiento que se desarrolla sobre los reinos de la naturaleza, lo que tuvieron como consecuencia fue fomentar el amor patrio, y por eso yo considero a este personaje como el padre del nacionalismo científico y naturalmente una fuente para que luego los hombres y las mujeres que nos dieron patria a la vuelta del siglo, a partir de 1810, lograran su cometido justamente por la obra titánica de muchos hombres y mujeres de la Ilustración del siglo XVIII, donde José Antonio Alzate fue una verdadera estrella. Muchas gracias a todos ustedes. Entonces, quedo dispuesto para hacer algún comentario, alguna duda, alguna pregunta que ustedes tengan. Claro, maestro. Antes que iniciemos con la sesión de preguntas, ¿desea usted poder que mostremos el video que hizo con Canal 11? ¿Puede activar su micrófono, por favor, doctor? Sí, le decía que sí, que muestren ese video, me parece interesante, hay que difundirlo, para poder justamente catalizar la importancia de José Antonio Alzate. Okay. En unos momentos más vamos a presentar un video en el cual el doctor Alberto Saladino contribuyó para la realización de este. De hecho, se hizo en coordinación con Canal 11 y bueno, estamos a punto de mostrarlo. Ok, esperamos un momento, a ver si ahorita ya nos carga el video. Si no, lo ponemos al finalizar la sesión. Y bueno, mientras pasamos a la serie de preguntas, quien tenga alguna duda puede hacerla y el doctor está dispuesto a poder responder cualquier tipo de duda que tengan con respecto a José Antonio Alzate. Aquí nos están diciendo que nos están visitando, bueno, están conectándose de las secundarias y de las instituciones aquí del municipio. A algunas personas se les hace muy interesante la ponencia y a ver, esperamos que nos digan alguna pregunta. Aquí nos comentan, felicidades al doctor Saladino,
la plática estuvo muy amena, entendible, muy interesante, sobre todo para los que vivimos aquí en Ozumba de Alzate, conozcamos más acerca de la historia de este ilustre personaje. Me parece que ya está el video, doctor, así que ya se va a mostrar. Ahorita en lo que empiezan a cargar las preguntas, tenemos el video. La religión, la ciencia y las ideas de independencia cultural fueron parte de una misma persona, el infatigable sacerdote mexicano José Antonio Alzate. José Antonio Alzate nació en Ozumba en 1737. Fue discípulo del renombrado jesuita Francisco Javier Clavijero. Comenzó su carrera como periodista y editor de publicaciones en las que destacaban los artículos sobre ciencia. Ávido de conocimiento, Alzate comenzó a estudiar arqueología, astronomía, botánica, geografía, matemáticas, medicina, mineralogía, entre muchas otras ciencias. Elaboró mapas y fabricó instrumentos científicos, entre ellos un pararrayos. Además, observó el paso de Venus frente al Sol, con lo que se ganó el elogio de la Academia de Ciencias de París. Alzate estuvo siempre a favor de la razón, de la libertad intelectual, de la instrucción científica y de la filosofía moderna. Promovió la unión de los novohispanos a través del conocimiento y el libre acceso a las ciencias. Combatió también las opiniones de intelectuales europeos que difundían ideas erróneas acerca de la naturaleza del Nuevo Mundo y denigraban a sus habitantes. La obra de Alzate ayudó a establecer un ambiente cultural renovado y con ideas progresistas, en el que se formaron personajes que después participarían en el proceso de independencia de México. En su honor, años después, en el México independiente, se creó la Sociedad Científica Antonio Alzate, que en 1935 pasó a ser la Academia Nacional de Ciencias de México. Muy bien, bueno, pues estoy a sus órdenes. Muy bien, este fue el video que realizó el doctor Alberto Saladino en conjunto con el Canal 11. Y bueno, aquí ya nos están preguntando, nos preguntan, es una pregunta un poco, digamos, importante para nuestra comunidad, pero me dicen que ¿por qué se llamó Ozumba de Alzate? ¿Por qué, más bien, por qué el municipio tomó el nombre de Alzate? Pues esa pregunta la deberán responder nuestros políticos de allá de Ozumba. Yo solo tendría que decirles que es un reconocimiento que hizo el municipio de Ozumba al hombre más ilustre que ha nacido en ese territorio. Y qué bueno que lo hayan hecho así, porque no solamente tenemos héroes en el campo de la política, también tenemos que reconocer los héroes en el campo de la ciencia, los héroes en el campo de la filosofía, los héroes en el campo de la literatura. Hoy mismo qué bueno que lo tengan allí
para reconocimiento de propios y extraños. Yo quiero decirles que he llevado a Ozumba a investigadores de otras partes del mundo que también han escrito sobre José Antonio Alzate, porque además Alzate forma parte de una tradición familiar de gente muy relevante. Él es sobrino de Sor Juana Inés de la Cruz, por el lado materno. Por eso cuando hablo de Alzate, para emparentarlo con Sor Juana Inés de la Cruz, hablo de Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana. Y José Antonio es José Antonio Alzate. En Nueva España. Se fue el sonido. ¿Doctor? Sí, se fue. Ahora me estoy volviendo a conectar. Ok, doctor, muchísimas gracias. También aquí viene o nos comentan otra pregunta. ¿Cuáles fueron los logros más importantes que realizó José Antonio Alzate? Hoy, al empezar, señalaba en 3 ámbitos sus contribuciones. En el ámbito del periodismo, él se anticipó a los grandes periodistas y particularmente a las publicaciones que tienen que ver con la cuestión cultural. Él publicó las primeras, fue un caso único en ese siglo en el mundo, de que él inspiró, él llenó de contenidos, él imprimió, él divulgó 4 publicaciones periódicas. O sea, fue un gran periodista, para decirlo rápidamente. En segundo lugar, esos periódicos no sacaban información alarmista, negativa, sino solo información positiva. Sus 8 columnas, o sea, sus noticias principales, nada tenían que ver con que hoy apareció un colgado aquí, un destripado allá, esto no. Las publicaciones de él lo que difundieran eran noticias científicas, noticias técnicas, y eso no lo hacen ni los periódicos de hoy. Y es una tradición que tenemos que seguir recuperando de personajes de otras épocas, como el caso de Alzate. Eso por lo que respecta al ámbito de la comunicación. Por lo que respecta al ámbito de la ciencia, él hizo aportes verdaderamente maravillosos, magistrales, únicos. No le hemos reconocido que hoy señalaba, el caso del movimiento de las manchas solares, como causas del cambio climático. Eso se lo reconocieron, que lo hizo un inglés de apellido Herschel en el año de 1804, y él lo había hecho 20 años antes. Por eso tenemos que hacer historia, recuperar lo que han hecho los antepasados, porque no es cierto que los principales conocimientos, los principales aportes vengan de fuera. Aquí hemos tenido a gente que ha hecho aportes muy importantes, y Alzate en el campo de la ciencia pues lo hizo para poder ejemplificar con ese caso, un caso muy concretito. La pregunta que hoy tenemos, hoy nos preocupa mucho el cambio climático. Bueno, este problema ha sido persistente a lo largo de la historia de nuestro planeta, como efecto de las implicaciones que tiene el astro rey, el Sol, pero no se han dado soluciones convincentes. Sin embargo, Alzate planteó una explicación muy racional, y naturalmente él se fundó en informaciones que habían producido investigadores muy relevantes como Plinio en la antigüedad, Plinio el Viejo, o el caso de Galileo Galilei en el siglo anterior a él. En el campo de la técnica hizo muchos aportes hizo Alzate. En el pequeño video que se acaba de pasar, allí viene que él produjo un pararrayos. En esa época el
el físico, el principal especialista en este tipo de inventos, era un norteamericano que se desempeñaba también como diplomático, un político muy importante, Benjamin Franklin. Él leyó textos de Benjamin Franklin, porque además Alzate fue políglota, supo varios idiomas, y entonces él estaba enterado de lo que se hacía, lo último que se producía en inglés, en francés y naturalmente en castellano, sabía latín, sabía griego, o sea, un personaje muy bien dotado para poder realizar cosas importantes y haber construido el primer pararrayo en Nueva España es algo que hay que destacar, pues porque requiere conocimientos importantes del campo de la física, pero también hizo otro tipo de aportes para el campo de la religión. Por ejemplo, una de las torres de catedral no se había podido subir una campana y se requerían conocimientos muy especializados de gente que supiera conocimientos de trigonometría, conocimientos matemáticos, de física, y él contribuyó justamente a eso, porque formaba parte de una comunidad de hombres y mujeres muy eruditos en el siglo XVIII que formaban, que yo puedo denominar la primera comunidad de hombres y mujeres de ciencia que hay en México, y de la cual él es uno de los abanderados, si no es que el más importante. Muchísimas gracias, doctor. También aquí nos comentan, dentro del chat, Fernando López, ¿tuvo alguna repercusión con la iglesia por hacer aportes hacia la ciencia y al saber que él es un sacerdote? Pues el siglo XVIII vamos a encontrarlo con que no va a ser un siglo como el precedente, el siglo XVII, que fue un siglo, digámoslo así, donde la filosofía escolástica impuso sus reales. Ahora esa filosofía escolástica ha venido a menos, y la iglesia, hay sectores progresistas en la iglesia que están impulsando las ideas de la Ilustración. Algunos de los maestros de Alzate se inclinaron por difundir la filosofía de la Ilustración. En el video allí aparece el nombre de Francisco Javier Clavijero, un jesuita muy prominente. Y los jesuitas fueron expulsados en el año de 1767, y justo cuando ellos salen, prácticamente a darse una especie de vacío cultural en la Nueva España. Pero vamos a encontrar que Alzate, como respuesta, y quizás como respuesta y homenaje a sus maestros que los han sacado del país a la mala, él se va a aplicar a hacer investigaciones científicas, y no va a entrar en contradicción con los religiosos, porque él nunca va a renegar de su religión, no va a renegar de sus creencias, sino más bien las va a exaltar, y las va a exaltar con base en la ciencia, en el conocimiento científico. Entonces él dice que está haciendo ciencia porque está estudiando las maravillas que Dios ha creado, y que Dios le dio al hombre una facultad que debe utilizar, y esa facultad es la razón, que se la dio Dios, y entonces el hombre tiene la obligación de hacer honor al Creador, a Dios, tratando de explicar eso que Dios le ha puesto frente a sus ojos, las maravillas de la naturaleza. Por esa razón no hay una contradicción, y además José Antonio Alzate pues va a ser un personaje fuera de serie, es heterónico, y en la iglesia se le respeta, a él no se le dedica que haga labor exclusivamente religiosa. Él trabaja en la catedral, y más bien han permitido que él realice actividades que le gustan en el campo de la ciencia. Sí, hay otra pregunta ahí en el chat de la querida maestra Coral Herrera. ¿Qué otros nombres pueden darnos sobre esos personajes de la ciencia que participan con Alzate y que se encontraban mujeres? Bueno, Calderón de la Barca es una mujer que le ayuda a hacer a Alzate observaciones astronómicas, y hay otra mujer, espero acordarme el nombre ahora, que va a publicar incluso artículos sobre astronomía allá por 1750, los tengo anotados allí en mis libros, particularmente en el libro sobre ciencia y prensa. Ahí viene una relación de mujeres. De hombres la comunidad es muy grande,
son contemporáneos de Alzate y del mismo calibre intelectual de Alzate, personajes como Diego de Guadalajara. Diego de Guadalajara escribió el primer texto de matemáticas en México, fue catedrático del Real Colegio de las Tres y Nobles Bellas Artes de San Carlos, impartía los cursos de geometría, de trigonometría, un personaje fuera de serie. Este hombre, Diego de Guadalajara, incluso editó el primer periódico, la primera revista de carácter técnico, y vienen allí los 5 números que publicó, cómo crear, cómo fabricar relojes, o sea, cómo fabricar artefactos científicos. Es un caso insólito, pero podríamos dar otros nombres para un médico fascinante de esa época. Se llama José Ignacio Bartolacci. José Ignacio Bartolacci escribió y publicó la primera revista dedicada a la medicina y a la física. La primera revista de física que va a circular en América es obra de José Ignacio Bartolacci, se llama Mercurio Volante, esta publicación de él, e igualmente fue un científico muy afamado. Y voy a terminar, no son los únicos, son muchos, con otro personaje que acabamos de conmemorar los 200 años de su fallecimiento. Este es otro científico que nació en el Estado de México. Él nació igual cerca de otro volcán, pero del Chinanteca, acá en Toluca, elevado de Toluca. Me refiero a José Mariano Mociño. José Mariano Mociño escribió una obra impresionante que hoy, gracias al director de la editorial Siglo XXI, se han publicado 12 impresionantes volúmenes sobre la flora novohispana, y son textos que hay que recomendar a todo mundo. Esa obra fascinante, producto de la comisión botánica que vino a estudiar en la segunda mitad del siglo XVIII a la Nueva España. Bueno, le podría recomendar varios de mis textos donde vienen la nómina de estos personajes, pero creo que esos 4 nombres serían suficientes, y las de las 2 mujeres, no me acuerdo de la astrónoma, pero ya le di el caso de Calderón de la Barca. La otra pregunta, la de la querida licenciada Adriana Valderas, en el tenor de José Antonio Alzate, que es un genio, ¿cree usted que se le ha reconocido su loable labor lo suficiente dentro de la ciencia? Claro que lo hemos reconocido. Lo hemos reconocido y le hemos publicado textos no solo en español, sino en inglés. Justamente el descubrimiento de 20 años antes de Herschel sobre la influencia de las manchas solares en el cambio climático en nuestro planeta, apareció publicado en inglés para darle fama mundial. Pero bueno, Alzate lo han estudiado franceses, lo han estudiado españoles, norteamericanos. Hay una historiadora de la ciencia brasileña, Rachel Fonseca, que permanentemente viene a México porque se ha dedicado a hacer una comparación entre la obra de Alzate y científicos brasileños. Entonces, sí, claro que Alzate tiene no un lugarcito, un lugar muy destacado en la historia de la ciencia mexicana. Y voy a terminar citando 2 libros en los que se puede encontrar justamente el reconocimiento a Alzate. La Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia, pero también historiadores de la ciencia, han publicado muchos textos acerca de Alzate, uno de ellos Alzate y la ciencia mexicana. Y la Universidad Autónoma Metropolitana editó un verdadero mamotreto, un volumen muy grande, muy lindo, donde están las plumas de, por lo menos estamos allí, escribimos alrededor de 100 investigadores de varias partes del mundo y del país acerca de Alzate. El libro se llama Alzate y el periodismo científico. Están invitados a adquirirlo, lo coordinó la doctora Patricia Cebes, de quien digo, se ha dedicado a la política, y actualmente ella fue rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y actualmente es la alcalde de Tlalpan. Bueno, ya, termino. Muchísimas gracias, doctor. Aquí hay otras preguntas. Yo creo que va a ser de las últimas. ¿En qué se especializaba José Antonio Alzate? Sí, la especialidad de él fue el estudio de la botánica, por eso a él se le reconoce como un gran naturalista. Es un naturalista porque estudió las virtudes de las plantas,
recomendó el uso alimenticio, el uso medicinal, y hay que recordar que José Antonio Alzate en realidad es expresión de ese conocimiento herbolario que viene desde la época prehispánica, y que en la zona de los volcanes donde ustedes viven, allá en Ozumba, incluso hay gente que se dedica, hay milpas dedicadas al cultivo de plantas medicinales que venden en el mercado de Sonora. El mercado de Sonora se alimenta de la producción de plantas medicinales que vienen de esa zona, y Alzate, naturalmente, Alzate dejó huella en ese sentido y es un gran naturalista, pero otros hemos destacado su labor astronómica. La Universidad Nacional Autónoma de México ha publicado varios textos donde se reconoce la obra astronómica de Alzate, y les decía yo al principio, el astrónomo Marco Arturo Moreno Corral, un prominente historiador de la astronomía en México, el doctor en física Salvador Galindo Uribarri, especialista justamente en rayos solares, con quien escribí ese texto sobre las manchas solares que descubrió Alzate, y yo escribimos un libro que se titula así, El astrónomo José Antonio Alzate. Entonces, Alzate es astrónomo, Alzate es biólogo, Alzate es zoólogo, Alzate es minerólogo, Alzate escribió cosas sobre arqueología. Él escribió el primer texto de arqueología para conocer la importancia de las ruinas de Xochicalco. Y Xochicalco es una zona arqueológica impresionante. Cerca de Xochicalco nació uno de los intelectuales más afamados que fundaron las bases de la creatividad intelectual cultural prehispánica. Me refiero a C. Acarto Pilsin, que fue el que fundó prácticamente y le otorgó a Tula su gran desarrollo al crear las bases del Toltecayo, o sea, de la cultura. Para mis gustos, él es el primer filósofo de México. Él fue tan importante su obra que sus contemporáneos casi lo consideraron un dios, y por eso lo identifican como Quetzalcóatl, el humano, y el otro Quetzalcóatl es la deidad que se representa como Ejecatl o como Kukulcán. Pero aquí tenemos que entonces reconocer que Alzate pues vino con esta labor astronómica a cultivar muchas áreas. Por eso yo creo que Alzate, más que verlo como un especialista, el especialismo es un producto del siglo XIX, él vive en el siglo XVIII, más bien él fue un enciclopedista, pero yo digo que la visión con la que llegó a tantos resultados es que practicó una concepción transdisciplinaria en el cultivo del conocimiento. Muchas gracias por su atención, a todos ustedes, por esta generosa invitación, y pues les envío abrazos, saludos, y sobre todo el mensaje de que nos cuidemos, respetemos la sana distancia, cubramos, usemos el cubrebocas, la careta, vacunémonos, porque la pandemia es el drama de la humanidad de hoy y tenemos que vencerla con la ciencia, pero también con la responsabilidad de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por haber compartido con nosotros sus conocimientos. Tenemos todavía más preguntas, pero bueno, ya es un poquito tarde, así que no se preocupen. Esperemos que no sea la única vez que esté con nosotros, doctor. Realmente para muchas personas, muchos jóvenes les interesó demasiado la charla, sobre todo porque se desconoce mucho la parte de la divulgación científica que realizaba Alzate y sobre todo las investigaciones, como usted bien lo mencionaba, transdisciplinarias. Algo muy importante que quiero que sepan todos los que están aquí es que el maestro Alberto precisamente me comentaba que él ha dedicado 30 años de su vida para estudiar a José Antonio Alzate. Entonces, realmente es una labor que, al menos como zumbense, al que pertenezco, al municipio de Ozumba, pues le agradezco enormemente porque es así como reconocemos también a este ilustre personaje, ¿no? Y que afortunadamente, pues también, como bien lo menciona, al menos en el aspecto científico se ha reconocido, pero también es importante rescatar esto en el aspecto social.
Agradezco muchísimo que haya participado con nosotros, también a los diferentes maestros que están aquí en pantalla, a la maestra Coral Herrera, que también nos visita de la Universidad Autónoma del Estado de México, la cual fue invitada del doctor Alberto Saladino. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. De verdad, para nosotros es muy importante la participación y este vínculo que hay entre la ciencia y la sociedad. Muchísimas gracias, doctor. Y gracias a todas las escuelas que estuvieron con nosotros, a todos los usuarios que se estuvieron conectando, estuvieron preguntando. Algo que me comentaban, y la última pregunta decía, ¿dónde podemos encontrar la historia de José Antonio Alzate? La podemos encontrar en la mayoría de los libros publicados por el doctor Alberto Saladino. Así que no se preocupen, que esos los podemos encontrar. Nos presentó. Así que muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos los que se encuentran también aquí, a la maestra Carol, a Fernando López, a Adriana Valderas, Iván Mejía. Muchas gracias, y a todos los que nos están visitando en la página de Casa de Cultura de Osundo. Que tengan muy buena tarde. Muy buenas tardes a todos. Gracias, doctor. Un placer, como siempre, escucharlo. Muchísimas gracias.